la península coreana del extremo oriental de Asia. ¿Conoce a Corea con una extensa historia de 5.000 años? Un país dominado a fines del siglo XIX. Un país dividido por la Guerra Fría entre el Occidente y el Oriente. Un país que fue uno de los países más pobres y se convirtió en uno de los 10 países económicamente poderosos. Les presentaremos el movimiento Semul, el motor de crecimiento de Corea sobrellevando las penurias del pasado. Los coreanos extendieron una cultura particular en medio de muchas adversidades. Pero la larga dominación japonesa a fines del siglo XIX y los 3 años de la Guerra de Corea arrasaron todo eso. En 1960, Corea era uno de los países más pobres con apenas $79 de ingreso per cápita. La realidad del área rural era aún peor. El máximo interés del gobierno era lograr que el pueblo saliera de esa pobreza, y el movimiento Semul comenzó en medio de ese ambiente. A principios de 1970 se logró un cierto crecimiento económico gracias a los 2 planes quinquenales de desarrollo económico que se implementaron a partir de 1962, pero el área rural aún seguía estando relegado. El presidente Chung-hee Park, quien pensaba que sin el desarrollo rural no habría un crecimiento nacional, se sintió muy conmovido cuando al visitar una zona inundada en el verano de 1969, vio que en un pueblo rural, los habitantes mismos habían ampliado las calles internas y renovado los techos y los paredones de sus casas, sin apoyo del gobierno. El presidente Park supo entonces que aunque hubiera apoyo gubernamental, sin la conciencia de los habitantes y sin el deseo de actuación voluntaria, no se lograría nada. Y así comprendió que animando el espíritu de laboriosidad, autosuficiencia y de cooperación de los agricultores, las áreas rurales se desarrollarían por sí solos. Con esta base se inició el movimiento Semul para cambiar el ambiente rural. En 1970, cuando se inició este movimiento, el gobierno no tenía suficientes recursos financieros para ayudar a las áreas rurales. Pero con un poco de apoyo gubernamental había muchas cosas para renovar el ambiente a través de la cooperación del pueblo. Por eso se entregaron gratuitamente 335 bolsas de cemento a 33.267 aldeas rurales. Y el gobierno solamente dio indicaciones sobre las 10 obras, tales como la ampliación de las calles, reconstrucción de los techos y de los paredones, el bebedero público, la reparación del arroyo, la construcción de pequeños puentes, etc., para que los habitantes mismos eligieran las obras necesarias y que promuevan los proyectos reuniendo las opiniones de los habitantes. Los habitantes prepararon voluntariamente los materiales con la arena y el canto rodado promoviendo los proyectos planeados para las obras públicas. En 1972, cuando se evaluaron los proyectos, las 16.600 aldeas, que eran casi la mitad de todas las aldeas del país, mostraron un resultado mayor de lo esperado. Estas fueron designadas como aldeas excelentes y se les proporcionó adicionalmente 500 bolsas de cemento y 1 tonelada de acero. Así se introdujo el principio competitivo eficaz del gobierno para ayudar a la aldea con deseos de realizar algo por sus propias manos. Así los techos de paja y los paredones de tierra, que habían sido símbolos de pobreza, fueron reemplazados por los techos de teja y los bloques de cemento. Se ampliaron las calles, los diques de los arroyos fueron fortalecidos y se construyeron puentes. Al ver día a día la mejoría de su aldea, los habitantes tuvieron la convicción de que con la acción se logra todo y la confianza de que se puede hacer todo. Los habitantes pasivos de las aldeas vecinas fueron estimulados y tuvieron el deseo de que también era posible hacer algo. El resultado de la evaluación del año 1973 mostró que 6.000 aldeas participaron en este movimiento voluntariamente sin el apoyo del gobierno. En base a ello, a partir de 1974, los proyectos fueron clasificados en 3 niveles:
aldea básica, aldea independiente y aldea autosuficiente, de acuerdo al grado de promoción del movimiento Semul. Y se clasificó también el contenido de la ayuda de acuerdo al principio de ayuda preferencial para las aldeas excelentes. En conclusión, las estrategias iniciales del movimiento Semul fueron: primero, el apoyo del gobierno cumplió una función de inducción para el desarrollo de la laboriosidad, la autosuficiencia y el espíritu cooperativo de los habitantes. Segundo, se promovieron los proyectos en forma democrática para que los habitantes eligieran las obras tangibles que necesitaban y que podían lograr por sí mismos. Tercero, se aplicó consistentemente el principio de ayuda preferencial para las aldeas excelentes, para la mentalidad de autosuficiencia y de competencia entre los habitantes. El movimiento Semul no fue un movimiento promovido por un plan altisonante del gobierno o por teorías académicas. Fue un movimiento para reformar la mentalidad que despertó el espíritu a través del cumplimiento y la acción y no a través de las palabras o las teorías. Al experimentar personalmente los resultados logrados a través de las acciones, fue un movimiento de reforma de la mentalidad y a la vez un movimiento de cumplimiento de las acciones que desarrolló la confianza y el espíritu positivo de que se puede lograr. Por eso, el movimiento Semul es el modelo coreano del movimiento para vivir mejor. El movimiento Semul es un movimiento para que no solamente uno pueda vivir mejor, sino que mis vecinos, mi aldea y todos nosotros podamos vivir juntos y mejor. Vivir mejor no solo materialmente, sino disfrutar juntos la abundancia espiritual. Es importante vivir bien ahora, pero también es un movimiento para construir una base para que nuestros hijos puedan vivir bien. El espíritu básico del movimiento Semul es la laboriosidad, la autosuficiencia y la cooperación, siendo ellos la fuerza para la promoción del movimiento. La laboriosidad se refiere a trabajar activamente, la autosuficiencia es conquistar su destino por sí mismo, y la cooperación es aumentar la efectividad aunando las fuerzas. En el centro se estableció la Comisión Central de Cooperación del Movimiento Semul con las funciones de ajuste de los acuerdos para unificar los planes a largo y a mediano plazo, así como también los planes anuales y de evaluación de las obras. Además, se establecieron las comisiones provinciales, municipales y regionales, mientras que en las aldeas se establecieron las comisiones vecinales de desarrollo compuesta por los líderes del movimiento y los jefes de los distritos y comunas. La Comisión de Desarrollo estaba compuesta por el grupo líder formado por los jefes de distrito y de comuna, el líder del movimiento Semul, la presidenta de las madres y el presidente juvenil para ajustar las actividades de las organizaciones vecinales, apoyar las obras del movimiento Semul y ejecutar más efectivamente las medidas administrativas. Pero en realidad el establecimiento y la decisión de los planes del movimiento Semul fueron realizados en la asamblea vecinal con la participación de los habitantes. La elección de las obras se basó en la comodidad de los habitantes y para la región. Las obras acordes a las condiciones locales y relacionadas con el potencial de la región. Los proyectos a largo plazo con grandes resultados ante la inversión material y humana y las obras capaces de ser realizadas a través de las inversiones materiales, humanas y de tiempo. Las obras fueron ejecutadas asegurando primero los materiales y las fuerzas humanas que cada aldea podía preparar por sí misma, y los que no, eran solicitados al exterior por medio del gobierno. Los empleados públicos se presentaban en las aldeas para dirigir y revisar las obras. El estado de desarrollo de las obras pasaba por un proceso de evaluación de los resultados anuales en la asamblea vecinal. Algo que no puede faltar en el desarrollo del movimiento Semul fueron las evaluaciones por etapas. Entre ellas se encontraban las evaluaciones previas para revisar la adecuación y la factibilidad de los proyectos, y las evaluaciones intermedias para corregir los errores de ejecución y ajustar las direcciones en el desarrollo de las obras. Y en las evaluaciones posteriores sobre los proyectos se reflejaban estos resultados en los proyectos siguientes. Además, las evaluaciones posteriores se aprovecharon como datos básicos para premiar por aldea, región e individuos.
aldeas se establecieron las asambleas vecinales entre los habitantes, donde se discutían y se resolvían los planes de las obras, y fueron la base de la participación voluntaria de los habitantes. Además, en estas asambleas se eligió un líder masculino y uno femenino para conducir el movimiento Semul con convicción y voluntarismo. Estos líderes demostraron la capacidad de conducción a través del trabajo gratuito y voluntario. En 1972, el gobierno fundó el Instituto de Entrenamiento de Líderes Semul para formar y entrenar a estos líderes. La educación se centró en el cambio de la mentalidad y de la conducta para el mejoramiento cualitativo de los líderes. El entrenamiento estaba dividido en la educación participativa como diálogos y debates en los campos de entrenamiento, la educación cotidiana para adquirir por sí mismos el espíritu del movimiento Semul en la vida comunitaria, y la educación ejemplificadora con los casos exitosos de otros líderes. Los líderes Semul que volvían a la aldea luego de recibir estos entrenamientos cumplieron un papel fundamental para dirigir a los habitantes. Esta educación, que comenzó primero para los líderes Semul, luego se extendió a los empleados públicos, los líderes sociales, los empresarios y los periodistas. Los líderes sociales, que antes eran indiferentes al movimiento Semul, fueron muy conmovidos por los casos exitosos de los líderes Semul de las áreas rurales. Este fue el motivo por el cual participaron en el movimiento Semul, brindaron apoyo y se extendiera hacia la ciudad, los lugares de trabajo, las fábricas y las escuelas, hasta convertirse en un movimiento de carácter nacional. En la época inicial del movimiento Semul, el gobierno proveía los materiales básicos como cemento y acero y presentaban los lineamientos técnicos, y los habitantes por sí solos reformaban el ambiente básico de vida a través de los proyectos de cuidado de la aldea. Luego, en base a las experiencias pasadas, se promovieron los proyectos de reforma de ambiente cotidiano más actualizados. Así fueron construyéndose las instalaciones colectivas para la comunidad aldeana. Así se extendieron los proyectos por etapa y se reformaron adecuadamente la vida rural y la estructura de asentamiento de las aldeas. En la siguiente etapa se construyeron las instalaciones productivas para asegurar la infraestructura básica de la aldea y los proyectos de ampliación de ingresos. Para aumentar la productividad se ampliaron las vías rurales para que pudieran circular los carros y las máquinas agrícolas. También se ampliaron los sitios productivos, tales como el ordenamiento de las tierras cultivables, la expansión de los pantanos, el desarrollo de agua para la agricultura, etc. Los proyectos como la apertura de carreteras o el arreglo de los arroyos se realizaron a través de proyectos conjuntos entre las aldeas cercanas para aumentar el efecto de la inversión. Se cultivaron especies particulares como las setas y el tabaco y se formaron complejos frutales que dejaban muchos ingresos. Con los cultivos de invernadero se produjeron verduras frescas aún en invierno. Para aumentar las ganancias se multiplicaron los criaderos de ganado vacuno, porcino y de aves de corral. En las zonas pesqueras se aumentaron las ganancias al cambiar por la pesca de criadero. Entonces se produjeron cambios revolucionarios en toda la agricultura, al realizarse las educaciones tanto en la mentalidad como en la tecnología agrícola. Además, el gobierno construyó fábricas Semul para aumentar las ganancias extraagrícolas. Así, a partir de 1974 y durante 4 años, los ingresos rurales sobrepasaron los ingresos de los obreros urbanos. En la etapa siguiente se desarrollaron diversos proyectos de ganancia conjunta a través del espíritu de cooperación y autosuficiencia acumulada hasta entonces. Se estableció el Banco Semul, la Comisión de Trabajo Cooperativo, el mercado público para reunir los fondos públicos que fueron utilizados para la construcción de bibliotecas, peluquerías, guarderías infantiles, molinos, maquinarias agrícolas y en los proyectos de ayuda a los vecinos. Así, las aldeas rurales se transformaron en lugares donde se vivía mejor y se aumentaron las ganancias de los agricultores. Al aumentar el poder adquisitivo de los productos industrializados, tales como la televisión y la radio, promovieron la industrialización. Es
Especialmente en 1973, al promoverse el movimiento Semul en las empresas y las fábricas, luego de la crisis del petróleo, se pudo afrontar los tiempos de adversidad en base a la cooperación entre los empresarios y los trabajadores. De esta manera, el movimiento Semul, que se inició en las áreas rurales, se extendió a todo el país, echando raíces de la conciencia colectiva de cooperación y armonía, y fue el motor para sobrellevar las dificultades nacionales. Como ejemplo, se puede nombrar el movimiento para sobrellevar la crisis económica mundial a través de la recolección nacional del oro, el desarrollo del movimiento de recuperación económica y las diversas actividades de ayuda social. Hoy en día, el movimiento Semul se actualizó en un movimiento ciudadano acorde a la transformación de la época, y ello se muestra en el movimiento ecológico para concientizar la vida ecológica, el movimiento Smart Korea para construir un país de alto nivel, el movimiento Happy Korea para una comunidad feliz y el movimiento Global Korea para la mundialización del movimiento Semul, etc. El éxito del movimiento Semul se puede resumir en las siguientes 5 causas. Primero, un apoyo de gobierno en un momento adecuado para la participación voluntaria de los habitantes. Segundo, el gobierno estableció solamente el lineamiento y los habitantes eligieron a sus líderes, decidieron las obras y participaron voluntariamente. Tercero, hubo líderes que se entregaron voluntariamente y a través de los entrenamientos se fortaleció el liderazgo. Estos líderes trabajaron sin recibir un salario y se convirtieron en líderes de las aldeas al recibir las educaciones en el Instituto de Entrenamiento Semul. Además, se premiaron a los líderes de acuerdo a sus resultados. Cuarto, al inducir la competitividad en base a la mentalidad de autosuficiencia bajo la política de apoyo preferencial a las aldeas excelentes, se logró una política de apoyo más efectiva. A través del resultado de apoyo en 3 niveles como la aldea básica, la aldea autosuficiente y la aldea independiente, todos los habitantes trabajaron más para recibir más apoyo. Quinto, los proyectos del movimiento Semul fueron realizados en unidad de aldeas. Las mejores condiciones para el desarrollo del movimiento Semul fueron las aldeas tradicionales interesadas en el beneficio público y con conciencia colectiva. La República de Corea del Sur, en 1960, tenía apenas $79 de ingreso per cápita, pero desplegó gran avance para la modernización y la democratización, enfrentando todas las dificultades a través de la confianza de que todos podemos lograrlo, la valentía sin igual y el espíritu de desafío. Por eso, deseamos compartir nuestra valiosa experiencia con los países del mundo interesados en el movimiento Semul, que fue el motor del crecimiento de nuestro país. Por supuesto que se debe tener en cuenta la cultura y la tradición de cada país, y esperamos que el movimiento Semul sea la semilla de la esperanza para todos los habitantes de la Tierra que deseen un mundo más abundante. Muchas gracias.